ingeniero. ¿No? Entonces ahora, antes utilizábamos la línea de horizonte para bajarnos 5 décimas cada vez que no lo hacíamos, ¿cierto? Ahora le vamos a dar un uso adicional. Ahí vamos a poner todo nuestro punto de fuga Z. En este punto, mientras acá la convención era que todas las profundidades eran un ángulo estable, acá todas las vamos a mandar a este punto. ¿Listo? Y con eso empezamos a ver perspectivas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi hoja. ¿Dónde yo voy a poner el horizonte? El horizonte tiene una característica que es que está siempre a la altura de las vistas, de los ojos, ¿cierto? O sea, cuando yo voy al mar y me agacho, el horizonte baja, pero no es que el mar se vacíe, ¿cierto? O si yo salto, el horizonte hace conmigo, no es que el mar se llene y se vacíe, sino yo subo mi punto de vista. Eso significa que cuando el Señor nos explique puntos de visión y el plano de proyección, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo el horizonte acá, es como si yo lo fuera a dibujar acá y pusiera mi punto acá, ¿cierto? Si yo voy a dibujar el horizonte a este punto, es como si yo hiciera esto, ¿cierto? Y si lo pongo acá, es como si hiciera esto, ¿sí o no? Entonces ya tengo más reglitas para componer. Entonces, yo voy a trazar, por ejemplo, trazo mi cubo, mi eje X, mi eje Y. Voy a poner mi punto de fuga acá. Para un punto de fuga podemos utilizar el punto dentro o fuera del papel. Cuando tengamos 2 o 3 puntos de fuga, yo les recomiendo que traten de ponerlos fuera del papel, porque si no las cosas se distorsionan como si estuviéramos haciendo un ojo de pescado. Y además van a haber pedazos de geometría que no se van a resolver lógicamente. Se pueden falsear, ¿cierto? Siempre lo importante no es ser sino aparentar, ¿cierto? ¿Este punto dónde va? Esa, lo mismo lo mismo lo mismo y acá lo que trato es ya de trazar el fondo de mi objeto, ¿sí o no? Y ahí tengo el cubo que todo lo contiene, ¿cierto? Yo basado en ese cubo ya puedo, por ejemplo, empezar a disponer, digamos, de diferentes estructuras, ¿cierto? Pues puedo empezar a componer, ¿sí o no? Y puedo tener el objeto que yo tenga, que yo quiera, ¿sí o no? Fíjense que cuando los objetos quedan debajo del horizonte, yo los veo en plano. ¿Quiénes son repitentes? No hay ningún repitente acá, todos están allá. ¿Pero ustedes ya vieron planos y encuadres en guiones? Sí. Entonces, ¿qué plano es este? ¿Por qué la duda, parcero? No, pues explicaría la no. Sí. Si yo pongo por ejemplo acá, lo mismo, vuelvo a fugar, ¿cierto? Chacachán, le doy la profundidad a mi objeto, ¿sí o no? Fíjese que los X y los Y siempre los resuelvo paralelo, ¿cierto? Yo puedo hallar este punto y puedo, por ejemplo, trazar otro objeto acá, ¿cierto? Y me va a quedar el objeto en perspectiva. Si yo he aprendido lo del primer corte bien, o sea, a utilizar el cubo para componer, pasar de este tipo de perspectiva a este tipo de perspectiva no debe ser mayor complique, porque vamos a dibujar todo en el cubo. Lo que pasa es que ahora el segundo axioma de Nova dice que si el objeto está contenido dentro del cubo y el cubo tiene una perspectiva, el objeto que está contenido dentro del cubo tiene la perspectiva que está contenida en el cubo, ¿sí o no? Ese es el segundo axioma de Nova. El primero es que todo está en un cubo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, él me decía una pregunta que me parece chévere socializarla. Él me decía, profe, usted nunca nos explicó que la perspectiva caballera. No, yo nunca les expliqué, nunca les he puesto nombre, porque si se han dado cuenta, las exposiciones las hemos hecho históricamente en orden, ¿cierto? Entonces digamos que hasta ahora estamos saliendo de Grecia y de Roma, ¿cierto? Hasta ahora vamos a empezar a ver perspectiva, o sea, cuando él empieza a hacer la exposición, es como si estuviéramos en el 300, en el 1300, que empieza el Renacimiento, que se empezó a desarrollar este tipo de perspectiva. Si se dan cuenta, ¿por qué escogí este tipo de perspectiva caballera? Porque al pasar de esta a esta, lo único que estoy cambiando es este punto, ¿sí o no? Entonces yo supongo que pasar de una perspectiva isométrica donde X y Y tienen ángulos, ¿cierto? Pues es más fácil pasar de esto que es paralelo y solo empezar a jugar con uno de los ejes, para después cuando tengamos 2 modificamos X y Z, y cuando tengamos 3 ya modificamos todo, y les enseño un truquito con 4 puntos de fuga para que se puedan hacer lentes de pescado si quieren, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la tarea para la próxima semana es: vamos a coger el primer bodegón que hicimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ustedes me decían que no se veía real?
Bueno, ahora vamos a ver por qué no se ve real. Ahora sí se tiene que ver un poquito más real. No se va a ver totalmente más real porque todo tiene 3 puntos de fuga en la vida real. Entonces vamos a coger el bodegón, ¿cierto? A cada figura le vamos a hacer 2 booleanos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, van a agarrar el cubo y le meten una cera y le abren un hueco. Ya todos los objetos del bodegón, ¿cierto? Sombreado sin valor de línea, achurado con valor de línea. Esto es para el jueves, pero esto lo recibo el martes. Primero. O sea, el martes necesito revisar esta vaina. Porfa. A ver. O sea, la construcción. O sea, todo lo califico el jueves. Pero profesor Booleano, tengo el cubo y tú le hago una modificación sobre el 2 modificaciones a cada objeto. O sea, el círculo le... Lo puedes restar, multiplicar, dividir, extruir, lo que quiera. Pero cada objeto tiene que tener 2 modificaciones, 2 booleanos. Es fácil. Profe, digamos, nosotros tenemos parciales ahorita. Esto ya va a Tenemos, empezar. Hagamos un negocio, deje grabar.